Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he hecho varias publicaciones de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como por ejemplo La corte de Alejandro VI o El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y también hago reseñas de obras de grandes autores como por ejemplo Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson o Aloma de Mercer Rodríguez y otras, es decir, obras que a mí me han llamado la atención tanto como lectora como autora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire Moreno, como por ejemplo la última que hemos grabado el día 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, que se habla sobre los templarios. Entonces, también hago novelas, digamos, espontáneas, narradas de viva voz, como por ejemplo La Torre de Piedra en la Costa o El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar en mi canal. Y ahora vamos a hablar, dentro de la palabra de Dios y la Biblia, de un periodo muy triste en la historia de Israel, como es la división del reino. Ya, bueno, he aludido varias veces cuando hablaba de la Biblia, la palabra de Dios, en otras conferencias que he dado, sobre este tema tan triste como fue la división en cuanto murió Salomón, su hijo Roboam, que hizo lo malo a los ojos de Dios, provocó que el Señor trajera maldición sobre su pueblo y dividiera el reino en dos. 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam, esto ya lo dijo el profeta Ahías, y las últimas tribus se las quedó Roboam, que eran las de Benjamín y José. Pero en esto tenemos que decir lo siguiente, que encima, para más, digamos, maldición, lucharon entre sí estos dos reinos. Un reino que había estado de alguna manera unido empezó a luchar entre sí. Hubo un cisma y una lucha entre Judá e Israel. Aquí tenemos a Roboam, el primero idólatra, que hizo guerra contra Jeroboam. Luego viene Abías y Asa, Jeroboam, Nabab, Basa, Ela, Zambrí, Amrí y Acab, que es el más idólatra y el peor rey de Israel, que introdujo el culto de Baal. Y ahí es cuando aparece Jezabel, su impía esposa, y el profeta Elías. Y luego ya vemos la alianza entre Judá e Israel, cuando está Josafat, Joram, Ococías, Acab, Ococías y Joram. Y luego un nuevo periodo de lucha entre Israel y Judá, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Ocías, Jehú, Joacad, Joás, Jeroboam II, Jonás, Amós, Oseas, Zacarías, Selum, Joatam, Acaz, Ezequías, Santo Rey, Manahem, Facela, Facé, Oseas, que es cuando termina el reino de Israel. Es decir, el reino del norte. Bueno. Cuando Dios le había dado a Jeroboam, que empezó muy bien, el reino del norte, quitándoselo a Roboam, al hijo de Salomón, ¿qué le ocurrió a Jeroboam? Que se hinchó de orgullo y de soberbia, poco como le pasó a Salomón, ¿no? Aunque al final se arrepintió, y quiso poner idolatría. 2 becerros de oro construyó, que sabía que estaba prohibido por el Señor, para que los del reino del sur no atrajeran al reino del norte. Sin embargo, Dios levanta a otro hombre, que es Abía, es decir, ya desaparece Roboam, y consigue poner confianza en Dios y vencer a Jeroboam. Y aquí vemos cómo constantemente el pueblo de Israel está luchando contra la idolatría y cómo la idolatría
que es como adulterio a los ojos de Dios, va causando maldición constante a los hijos de Israel. Otro rey fue Asa, que era bueno y agradable a los ojos de su Dios, y fue un rey justo, y fue venciendo a muchos de los, pues de los reyes que le estaban haciendo guerra. Y por desgracia hay un capítulo muy triste que no podemos olvidar, que es la guerra civil en el reino de Israel. Encima, para mayor desgracia, en el año 27 de Asa, rey de Judá, reinó Zambrí por 7 días en Tersá. Estando el ejército de Israel sitiando a Gebetón, ciudad de los filisteos. Pero, habiéndose sabido que Zambrí se había rebelado y muerto el rey, todo Israel alzó por rey suyo a Amrí, que a la sazón se hallaba en el campamento, mandando el ejército de Israel. Marchó pues Amrí y con él todo Israel de Gebetón y pusieron sitio a Tersá. Y viendo Zambrí que la ciudad iba a ser tomada, entró en el palacio y se abrasó junto con la casa real y murió en sus pecados, esto es, por los que había cometido viviendo mal en la presencia del Señor y siguiendo las pisadas de Jeroboam y el pecado de idolatría con que hizo pecar a Israel. Entonces se dividió el pueblo de Israel en dos facciones. La mitad del pueblo seguía a Tební, hijo de Ginet, con ánimo de alzarle rey, y la otra mitad a Amrí. Mas la gente que estaba a favor de Amrí pudo más que el partido de Teoní, hijo de Ginet, y murió Tební y reinó Amrí. Y Amrí es el fundador de Samaria. Luego comienza el reinado de Acab y es cuando aparece el profeta Elías. Bueno. Luego aparece el profeta, el rey Josafat, un rey justo que también hemos hablado de él. Luego aparece un profeta que es Eliseo, que había acompañado a Elías y hace grandes milagros también. Bueno, es que, a ver aquí lo que hay que puede interesarnos. Vamos a ver. Bueno. Luego viene el profeta Isaías y el gran rey Ezequías. A ver. Por desgracia hemos dicho que no todos los reyes de Israel fueron buenos y justos. Luego está el rey Josías, que también hablaremos de él, que es un rey justo. Y este rey es seguramente nieto de Ezequías. Y aquí ya cuando aparece el profeta Jeremías, bueno, Ezequiel, Daniel, antes, son los reyes antes de Babilonia.
y luego ya el destierro, cuando van presos a Babilonia, ¿no? Ahí ya tendríamos que empezar a hablar del rey Josías, dedicarle un capítulo porque es un rey que merece la pena, ¿no? Es uno de los pocos reyes justos de Israel y que hablaremos de él en otra conferencia. Esto es un poquito lo que yo quería hablar de la división del reino de Israel. Fue un periodo triste, lamentable, la guerra civil que surgió y después las luchas que había. Unas veces se unían al reino de Judá y otras veces pues había lucha con él, ¿no? Había guerra entre los hermanos, entre ellos. Por eso los samaritanos eran tan mal vistos por los hebreos, por los judíos, ¿no? Y Cristo nos dice la famosa parábola del samaritano tan bonita, ¿no? Entonces hay que buscar un poco el origen en el pasado, ¿no? Para entender el presente y el futuro. La Biblia está llena de profecías, está llena de misterios ocultos y que hay que ir estudiando y, bueno, parándose constantemente en él porque merece la pena, ¿no? Es un libro que hay que leerlo. Es el mejor de los libros en el cual podemos aprender muchísimo y además es la palabra de Dios. Y esto es un poquito lo que yo quería decir, ¿no? Sobre este tiempo de división entre el reino del norte y el reino del sur y la maldición y, bueno, las desgracias que acecharon al pueblo de Dios, exceptuando cuando venían unos reyes que eran piadosos y eran reyes justos, como ocurrió con el rey Ezequías o Josías o Josafat, que fueron reyes que tuvieron mucha bendición para el pueblo de Israel.